Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de las luchas de clases, motor de la historia, donde los hombres actúan porque tienen ciertas ideas, y tienen esas ideas a causa de su existencia material porque están en una u otra clase. Esto pues no quiere decir que en la sociedad haya solo dos clases. Hay una cantidad de clases entre los que principalmente dos están en luchar en algún tiempo, como en el siglo XVIII, donde la burguesía y el proletariado, como ejemplo, están constantemente peleando. Así pues, bajo las ideas se encuentran las clases, y la sociedad pues está dividida en clases que luchan una contra la otra, y así se observan las ideas que todos los hombres pues tienen en la sociedad. Se comprueba que estas ideas están en pugna, y bajo estas ideas encontramos las clases que también están en pugna, porque las clases es una idea. Por consiguiente, pues las fuerzas motrices de la historia, es decir, lo que explica la historia, es la lucha de clases. Si tomamos como ejemplo el déficit permanente del presupuesto, vemos que hay dos soluciones. Una que consiste en continuar lo que se llama la ortodoxia financiera, economías, préstamos, nuevos impuestos, etc. Y la otra solución que consiste en hacer pagar a los ricos. Entonces advertimos una lucha política alrededor de estas ideas, y de una manera general se lamenta que no sea posible ponerse de acuerdo al respecto. Pero el marxista quiere comprender y buscar lo que se halla bajo la lucha política, y encuentra entonces la lucha social, es decir, la lucha de clases. Lucha entre los que son partidarios en la primera solución, como los capitalistas, y los partidarios de hacer pagar a los ricos, que son las clases medias y el proletariado. Si vamos a Engels, él nos dice que en la historia moderna al menos queda demostrado, por tanto, que todas las luchas políticas son luchas de clases, y que todas las luchas de emancipación, de separación de clases, pese a su más bien inevitable e interminable forma política, pues toda lucha de clases es una lucha política. Giran, en último término, en torno a esa emancipación económica. Por consiguiente, aquí por lo menos el Estado, el régimen político, pues es ese elemento subalterno, y la sociedad civil, el reino de las relaciones económicas y lo principal. Entonces tenemos en el ejemplo un eslabón que agregar al encadenamiento que conocemos para explicar la historia. Tenemos la acción, tenemos la voluntad, las ideas bajo las cuales se encuentran las clases, y detrás de las clases se encuentra la economía. De esa manera, sin duda las luchas de clases explican la historia, pero la economía determina las clases. Y si queremos explicar un hecho histórico, debemos ver cuáles son las ideas en lucha, buscar las clases bajo las ideas, y ver por último el modo económico que caracteriza a las clases. Se puede preguntar aún de dónde proceden las clases y el modo económico, y los dialécticos no temen plantear todas esas cuestiones sucesivas, porque saben que hay que encontrar la fuente de todo. Es lo que estudiaremos en detalle en el próximo capítulo, y daremos más a fondo sobre esa lucha de clases, pero desde ahora podemos decir, para saber de dónde proceden las clases hay que estudiar la historia de la sociedad, y se verá que las clases no siempre han sido las mismas. En Grecia estaban los esclavos y los amos, en la Edad Media los siervos y los señores, después, simplificando esa enumeración, la burguesía y el proletariado. Entonces comprobamos en este cuadro que las clases cambian, por lo menos de nombre, y si investigamos el por qué cambian, veremos que las condiciones económicas han cambiado, y las condiciones económicas son
la misma estructura de la producción, de la circulación, de la repartición de bienes, del consumo de las riquezas y, como última condición, de todo lo demás, la manera de producir la técnica. Y aquí ahora pues un texto también de Federico Engels, donde él nos dice tanto la burguesía como el proletariado debían su nacimiento al cambio introducido en las condiciones económicas, o más concretamente en el modo de producción. El tránsito del artesanado gremial a la manufactura primero y luego de esta a la gran industria, basada en la explicación del vapor y de las máquinas, fue lo que hizo que se desarrollaran esas dos clases. Entonces, por consiguiente, vemos en última instancia que las fuerzas motrices de la historia se dan por el encadenamiento siguiente. La historia es obra de los hombres, como primer punto. Segundo, la acción que hace la historia está determinada por su voluntad. Tercero, esta voluntad es la expresión de sus ideas. Cuarto, estas ideas son el reflejo de las condiciones sociales en las cuales viven. Quinto, son estas condiciones sociales las que determinan las clases y sus luchas. Y sexto, las clases son determinadas a su vez por las condiciones económicas. Entonces, para establecer con precisión cuáles son las fuerzas y en qué condición se desarrolla este encadenamiento, decimos que A. Las ideas se traducen en la vida en un plano político. B. Que las luchas de clases que se encuentran detrás de las ideas se traducen en un plano social. Y C. Las condiciones económicas se traducen en el plano económico. Con todo esto que estamos aprendiendo a través de la filosofía marxista, pues ustedes sacarán sus propias conclusiones y se darán cuenta si es falso, es verdadero o qué debemos aportar de acuerdo a todo ese amalgama de conocimiento. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.